Bienvenidos a Mundializate. Les hemos prometido a ustedes llevar el Mundial desde todos los ángulos posibles y hoy vamos a vivirlo junto a un grande de la historia de los datos, apasionado por el fútbol. No quiero dar mayor introducción porque ya está aquí listo para mostrarnos incluso su colección de valores del Mundial. Bienvenido, Nahum Gabriel Valladares, a este podcast Mundializate. Gracias por hacernos el honor de ser nuestro invitado esta tarde. Muchísimas gracias, Georgina, y es un placer realmente estar aquí con todos ustedes y poder compartir lo que ha sido nuestra experiencia mundialista prácticamente desde México 1970 hasta ahora ya con el próximo Mundial de Qatar 2022. México 70, vivimos el Mundial cerquita y ahí comenzó gran parte de esa colección que hoy nos va a mostrar y precisamente tiene en manos que es el balón de México 70, cuéntenos. Así es, el Telstar de México 70, un Mundial que fue el primero que se transmitió por televisión a Honduras, pero que la gente no lo vivió en vivo, sino que lo vivió diferido. Yo tenía apenas 9 años, estábamos en tercer grado, y la emoción era que si bien los partidos se transmitían por radio, en vivo, todos los partidos de ese mundial se transmitieron al mediodía por la diferencia de hora con Europa, para la transmisión de televisión de Europa. Y en Honduras se transmitían los partidos, los más importantes, al día siguiente. ¡Qué terrible! ¿Cómo le hacían con las ansias? Bueno, se tenían que imaginar los goles, supongo. Sí, pero la gente igual esperaba el día siguiente para poder ver el partido. Aunque ya sabía el resultado. Aunque ya sabía el resultado, ya se había dicho por radio, ya había salido en periódicos, etcétera, etcétera, pero la gente tenía ansia por ver el partido. Y eso pasó desde el partido inaugural entre México y la Unión Soviética. Y luego, sobre todo los partidos, los de Brasil, ahí fue donde la gente en Honduras se hizo mucho fan de Brasil. De Brasil. Por lo que había sido la brillante campaña del equipo brasileño de Pelé, de Tostão, de Gerson, de Rivelino, etcétera, etcétera. Pero no solo Brasil, sino que, por ejemplo, partidos que fueron fantásticos como el Alemania-Inglaterra, de cuartos de final. Partidazo. El partido del siglo entre Alemania e Italia, la semifinal que terminó 4-3 y que fue un partido vibrante. Pero es increíble cómo ha evolucionado todo, Nahum, porque ahora queremos ver un partido y ya no tenemos que escaparnos para ir a una casa a verlo en aquel televisor, reunirnos con la familia. Saca el teléfono y ya podemos acceder a los partidos, incluso proyectarlos en televisores. Sí. ¿Qué diferencia hay entre esa emoción que se vivía de, bueno, ya sé quién ganó, ya sé cómo se dieron los goles, ya los escuché, quizá me los imaginé y tengo el acceso de verlos hasta el siguiente día? Hasta el siguiente día, correcto. Sí, era muy distinto. Es cierto, la radio también jugó un papel, fue el primer mundial que se transmitió por radio, cuyos enviados especiales en esa época ya fallecieron, Diógenes Cruz, Servando Cruz y Carlos Mario Herrera. Pero igual la gente al mediodía se prendía de la radio, en los trabajos, en las escuelas, para poder escuchar los partidos, y eso que Honduras no estaba participando, ¿verdad? Honduras fue la primera vez que estuvo algo cerca de llegar a un mundial. Recordemos que había eliminado a Costa Rica, después se enfrentó a aquella eliminatoria contra El Salvador que llevó después a lo que fue el conflicto armado, lamentablemente, y después El Salvador fue el que clasificó al mundial, siendo la primera representación centroamericana. Sí, El Salvador llevando esa ventaja, ¿no? Exactamente. Pasemos a 4 años después, Alemania 74, ya lo tenemos en manos. Aquí tenemos el Mundial de Alemania 74, que fue el primero que se transmitió en vivo. Ahora y a color para Honduras. Pasamos del blanco y negro al color. Al color, pasamos del diferido al en vivo. Al en vivo, efectivamente. El Mundial de Alemania fue un mundial muy especial, definitivamente. Futbolísticamente fue un gran mundial con grandes selecciones, como el caso de la selección de los Países Bajos, aunque en aquel tiempo decíamos más Holanda, ¿verdad? Pero la naranja mecánica con Johan Cruyff, con Johan Neskens, con Ruud Krol. Nuevos conceptos de fútbol total. Un nuevo concepto de fútbol total, definitivamente asombró. Luego el equipo local, el equipo de Alemania, que también tenía un gran equipo con Franz Beckenbauer, con Gerd Müller, el gran goleador. Grandes nombres. Polonia, que también fue una maravilla, que acababa de ser campeón olímpico, que había eliminado a Inglaterra y que tenía también una generación que todavía siguió incluso hasta 2 mundiales después y que finalizó en tercer lugar. Brasil, que venía de menos, pero aún así llegó hasta el 4º lugar. Había regresado Argentina también, que no le fue tan bien. Por ser el primero que se transmitió en vivo, solo se transmitió un partido, excepto la última jornada de la fase de grupos, de la segunda fase. En aquel tiempo
cuando se terminaba la fase primera de los grupos, por primera vez en ese mundial, y se repitió en Argentina 78 y en España 82, se jugó una segunda fase de grupos. Y sucedió en esta Copa del Mundo que se dividieron 2 grupos de 4 cada uno, y el que ganaba el grupo iba a la final y el que perdía iba al partido por el tercer lugar. Pues en la última fase de grupos llegaron 2 partidos decisivos. Transmitió Alemania-Polonia primero y después Brasil-Holanda. Y en ese mundial también casi todos los partidos eran simultáneos. Al igual de que había sido en México 70 y la mayoría de los mundiales anteriores, no como ahora, que están totalmente, totalmente dispersos ya los Ya se piensa más en a distintos horarios, en las audiencias, en los patrocinadores, ya se vive más la fiesta un poco más completa, ¿no? Y donde también pasó una situación de un partido que fue un partido de bloques, el partido entre las 2 Alemanias, en aquel entonces República Democrática de Alemania, o la Alemania comunista, y la República Federal, que era la sede del Mundial, y que la fase de grupos, el sorteo, pues prácticamente los emparejó. Y que todo el mundo pensaba, va a ser un partido de ver qué bloque es mejor. Sí, es cierto, ganó a Alemania Oriental 1-0, pero no incidió en la clasificación de ambas, y la que terminó siendo campeón fue Alemania Federal. Ahí nos damos cuenta cómo se apasiona también no solo por el fútbol, sino por la historia. Exactamente. Sí. Bien, ok, vimos México 70, estamos hablando de Alemania 74, vámonos a Argentina 78, que de hecho siguió los pasos de Alemania haciéndose campeón en casa, y se tiene que llamar como esta pelota. La tango. Así es. La tango. Además, no hay dudas. Fue un diseño que fue totalmente distinto al que había sido lo de los 2 mundiales anteriores, y fue un diseño que prácticamente muy dinámico, bien vanguardista para ese entonces, ¿verdad? Y que fue un diseño base que se quedó por muchos otros mundiales. Bueno, ya en este mundial ya los hondureños ya podían disfrutar de 2 o hasta 3 partidos diarios. 2 hasta 3. Este mundial tuvo una faceta muy curiosa. En este mundial, porque recordemos que Honduras se había retirado de la eliminatoria para este mundial, no participó, y corría el peligro de que el mundial no se transmitiera por falta de patrocinio. Entonces vino el gobierno de aquel momento, que era un gobierno militar, y el gobierno militar dijo, bueno, nosotros vamos a patrocinar el mundial. Hay que darle fútbol a la gente. Hay que darle fútbol a la gente. ¿Por qué Honduras en este mundial no participó en las eliminatorias? Porque hay muchos que solo vemos en remembranzas y en ese tipo de entrevistas. No habíamos nacido en ese entonces, no comprendíamos el contexto del momento. Fíjate que yo estaba en un cumpleaños del que era en aquel entonces secretario. No existía la FENAFUT, sino que de la Federación Deportiva Extraescolar, que era don Roberto Suazotomé. Y cuando entramos al carro, don Roberto venía de una reunión de la federación, y él nos dijo, les cuento, muchachos, primicia, última hora, y ni siquiera había radio ni nada, que no vamos a participar en la eliminatoria del 78. ¿Y todos? Y don Roberto, ¿por qué? ¿Por qué? Mire, en primer lugar, no hay dinero, no hay capacidad económica para entrarle, y en segundo lugar, no estamos preparados futbolísticamente. ¿Y no estábamos? Pues para la federación no lo estábamos. Y dijeron, no, mejor vamos a empezar a prepararnos para España 82. Entonces parece de que la decisión en ese momento fue sabia. Muchos dijeron que era por no enfrentar a El Salvador en la eliminatoria. Por lo sucedido. Por lo que había sucedido. Este mundial tiene un recuerdo para mí porque fue mi último año de colegio. Ahí sí se escapaba. Ahí sí me escapé. A ver los partidos. ¿Cuáles? 3 veces. El partido inaugural, Alemania-Polonia, luego Brasil-España y Alemania-Italia. Y ¿valió la pena la escapada? No valió tanto la pena, porque los 3 partidos terminaron 0-0. Qué barbaridad. ¿Sabe cómo dirían ahora que es? Saco de sal. Saco de sal completo. ¿Pero a quién le iba a usted? ¿Puedo decirlo? Sí, puede decirlo, claro. Yo tengo 2 selecciones en los mundiales. A ver. Una es europea y la otra es sudamericana. Argentina es la selección. Sí. ¿Y la europea? No está en este mundial, Italia. Sí, Italia. Si bien Brasil era en aquel tiempo el equipo mayoritario hondureño, ya había un grupo de aficionados de Argentina que también celebraron lo que fue ese triunfo de lo que fue esa Copa del Mundo en 1978, porque realmente es un país hacerse muy campeón futbolero, en casa, claro. y que por primera vez ganaba un título mundial después de haber visto solamente a Uruguay y a Brasil ganar los mundiales por Sudamérica. Y de ahí el crecimiento que tuvieron, ¿no? El impulso que eso les dio. Exactamente.
Ok, España 82 a todos nos suena aunque no lo hayamos vivido. Fue un mundial muy especial porque fue el primer mundial con 24 selecciones y para Honduras la satisfacción de debutar en Copa del Mundo y la forma en que de hacerlo bien, de hacerlo bien. Fue un mundial muy especial para mí porque yo apenas había prácticamente iniciado en los medios en 1981. Consideré mi maestro, que en paz descanse, César Quesada. César era guatemalteco de nacimiento, pero hondureño naturalizado. Y César empieza, nunca me había pasado, pero se me están saliendo las lágrimas por la selección. Y yo me quedé, yo era un joven de 21 años, yo me quedé helado viéndolo. Y entonces, pero me quedé frisado. Entonces vino César y me dijo, ayúdame aún, a que yo tomara el micrófono. Para que le saliera. Ni me acuerdo qué fue lo que le ayudara a dar el paso del nudo en la garganta que tenía. Exactamente. Y la emoción en el estudio, en ese momento, cuando a los 7 minutos cae el gol de Héctor Pecho de Águila Celaya. Fue una emoción muy linda, porque fue mi primer mundial en medios. Aquí ya no era el muchacho escapado del colegio viendo el partido desde casa, sino ya un profesional trabajando en el área de los deportes, iniciando una carrera. Exactamente. Qué maravilloso. Y poder compartir los datos estadísticos de cada uno de los partidos. El partido que yo más recuerdo de ese mundial fue el Alemania-Francia, porque fue un partido de que me tocó comentar, fue un partido entre dos grandes potencias de tú a tú. Fue el primer partido que se fue a tanda de penales en la historia de los mundiales. Y además aquí celebró porque fue una de sus selecciones la campeona. También, porque la Escuadra Azurra se llevó el título. Sí. Y hay otra experiencia que hubo en esa Copa del Mundo. Estábamos en plena Guerra Fría. Se había dado un atentado terrorista en algunas de las plantas de la empresa de energía eléctrica en Tegucigalpa. Y la ciudad se quedó sin energía eléctrica. Brasil-Italia. Ganado por Italia 3-2 con los 3 goles de Paolo Rossi. Y el otro partido fue Inglaterra-España, que ya fue un partido de trámite. Bueno, de trámite para España, que ya estaba eliminada, pero para Inglaterra sí era importante porque necesitaba ganar para pasar a semifinales, cosa que no se dio. Entonces, esos partidos para Tegucigalpa se transmitieron después en la noche en diferido. Sumamos 4 años, nos vamos al 86, México. México 86 ya era la Argentina de Diego Armando Maradona, ya era un monstruo, ya era un grande que prometía. Sí, y fue un mundial que no se iba a realizar en México. La sede original era Colombia, pero Colombia un año después del mundial del 82 le anunció a la FIFA que no estaba preparado. Colombia también vivía momentos muy difíciles en aquella época y la FIFA en tiempo récord decidió entregársela a México. Decidieron dejar el modelo de los 2 mundiales anteriores, pero ya se cambió el nombre. De Tango y de Tango España pasó a ser un nombre muy mexicano, el Azteca. Y con vivos de los jeroglíficos aztecas. Sí. Y fue un mundial que, al igual que el del 70, tuvo la misma alegría que siempre brinda a México, ¿verdad? Hay que decirlo, México es un país anfitrión de primera y lo destacó. Y en lo futbolístico fue definitivamente, si 16 años antes había sido la gloria para Edson Arantes do Nascimento Pelé, esta vez le tocó a Diego Armando Maradona, con una actuación realmente brillante. Creo que para mí fue el último mundial donde yo puedo decir que un solo jugador llevó a una selección a ganar la Copa del Mundo, como sucedió en ese 1986, y fue el primer mundial que por primera vez los hondureños vieron todos los partidos en vivo por televisión. Incluso si los partidos eran a la misma hora, pues lo miraban en un canal y había otro canal que estaba transmitiendo simultáneamente. Vamos a irnos a otro mundial, ese es Italia 90, y en este mundial ya no solo lo vive desde la producción en radio y televisión, sino que lo vive de primera mano en Italia. Este mundial le trajo experiencias distintas. ¿Por qué? Porque fue el primer mundial que estuve presente. Asistí como parte del equipo de las emisoras de radio que transmitieron. No le miento, cuando yo me bajé en el aeropuerto de Roma, las piernas me temblaban. Decía, la expectativa, las ansias, la emoción. Ansias, todo, ¿verdad? Sí, es mi primer mundial, ¿verdad? Y aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy viviendo toda esta experiencia. Trabajando uno tiene que andar, en primer lugar no va a partidos todos los días, ¿verdad? Va esporádicamente cuando lo designan hacia un partido. Uno pasa más que en centros de prensa,
que en concentraciones de selecciones. Escribiendo, haciendo entrevistas aquí por allá. Y luego también influye mucho, sobre todo si es un medio como radio, las diferencias de horas. Cuando era en vivo, como los programas eran en la noche, hora de Honduras, 8 de la noche, los hacíamos a las 3, 4 de la mañana, a madrugar, con cara de insomnio. Claro, por suerte era radio, no televisión, y nadie nos miraba. Hasta la segunda semana, que hubo un periodo de descanso, yo dije, no, ya estoy loco de salas de prensa, ya estoy loco de estadios, ya estoy loco de esto. ¿Y cuál fue ese lugar a donde agarró, estando loco de todo, yo voy a ir acá? Yo dije, me voy a tomar este día y me voy directamente al Coliseo, al Foro Romano, ¿verdad? A hacer un recorrido, hacer todo el recorrido de la Roma imperial, de la Roma histórica. Imagino que la ciudad era muy, muy feliz mientras se vivía el Mundial, hasta el punto en el que Argentina dejó afuera a Italia. Ese es un punto que les voy a contar muy interesante. Estaba yo en Nápoles para el partido entre Argentina e Italia. Yo ya lo había vivido en Turín con el partido Brasil-Argentina. Diego Maradona solo acomodaba la Etrusco por un tiro libre y era todo el estadio de Turín silbando. En Nápoles fue distinto, porque en Nápoles, a pesar que se estaba jugando contra Italia, pero era el equipo de Maradona. Era él, sí. Entonces ya se sintió. Cuando terminó el partido, en Nápoles no se sintió tanto. Es más, después del partido fuimos a un restaurante a cenar y un italiano que estaba con nosotros, muy triste, un italiano hondureño, se le acercó un napolitano y le dijo, pero ¿por qué está triste? Diego va a la final. Y ahí se puso pero enojado, ¿no? Hasta que Maradona ganó los Scudetto con el Napoli, todos los títulos de la Serie A italiana, de la Liga italiana, eran de los grandes equipos del norte o de los equipos de Roma. Pero los equipos del sur no ganaban nada. No. Hasta que Maradona ganó con el Nápoles, entonces eso no le perdonaban los del norte a Maradona porque era de un equipo del sur. Todo era alegría hasta que se dio ese resultado. ¿Y qué pasó después? Que la mayoría de los italianos terminaron apoyando a Alemania en esa final. Claro, y que se lleva esa final con ese polémico penaltizado ahí ya casi para finalizar. Bueno, eso es Italia 90. Bien, Norteamérica, Estados Unidos, que por primera vez albergaba un mundial esto en el 94. Y este es el balón. Bueno, el balón Kestra del mundial del 94. Fue un mundial que muchos decían, pero ¿por qué se lo dan a un país que no tiene tradición futbolística? Voy a dar el nombre específicamente, don Pedro Escartín, que era una autoridad español. Y cuando yo le dije, don Pedro, va a ir al mundial del 94, él ya tenía como 89 años. Mire amigo, en primer lugar no sé si voy a estar vivo. En segundo lugar, no me llama la atención ir a un mundial de un país que no vive la pasión del fútbol. Pero fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país compuesto por gente de varias nacionalidades, ¿verdad? Sí, pluricultural. Es pluricultural. Mucho más ahora. Entonces, casi todos los partidos estadios llenos, y ahí fue donde los estadounidenses le fueron dando sabor a lo que es este deporte. El estadounidense solo pensaba en béisbol, en fútbol americano, en básquetbol. Me quedé en cabina nada más, en radio, pero siempre escuchando la samba de los brasileños. Escuchando la samba de los brasileños. Que fue que se coronaron campeones. Fue efectivamente. La Francia de Zidane del 98. Otro mundial que marcó, porque fue el primer mundial con 32 selecciones. Yo diría que fue el mundial donde empezó la globalización. Aquí para el mundial de Francia ya dijeron, no, todas las selecciones van a viajar. Y todas las selecciones van a jugar un partido en un estadio, un partido en otro, y así se van a ir moviendo. Y es el primer mundial donde ya también se decide, bueno, excepto los últimos partidos de grupo, todos los partidos a distinta hora. Francia pues realmente destacó, ¿verdad? De principio a fin, fue una selección que impresionó. Habían otras muy buenas selecciones. Brasil venía de ser campeón del mundo. Croacia, que fue una selección de un país que recién se acababa de independizar, que recién había salido de lo que había sido Yugoslavia y que llegó hasta lo que fue un tercer lugar. Cerrábamos un milenio y abríamos uno nuevo con 2002, Corea-Japón, en el que estuvo presente. Bueno, suelo asiático, y además de que vivió la experiencia estando en el Mundial, haciendo su cobertura y desarrollando aún más su carrera, ¿no? Así es, gracias en aquel tiempo con Mauricio Caguas, y también hicimos cobertura para la radio, y también hicimos una columna para Diario El Heraldo de este Mundial del 2002, vivir otra cultura, una cultura totalmente diferente. Fue un mundial que también, por la distancia, nosotros vimos y presenciamos
muchos partidos que no fue mucho público, porque realmente ir hasta Japón, ir hasta Corea, distancias muy largas. Por ejemplo, en el partido de cuartos de final entre Alemania y Estados Unidos, ver que iban entrando muchos estudiantes con uniforme. Y decía, ¿y esto qué es? ¿Qué es? No, simple y sencillamente, como no se había vendido, y era partido de cuartos de final, como no se había vendido lo suficiente, regalaron boletos a un colegio para que los muchachos fueran a ver el partido. Un entusiasmo que había de parte del público coreano durante lo que fue toda esa Copa del Mundo. Recordemos que la selección llegó hasta semifinales y terminó disputando el tercer lugar contra Turquía. Fue un mundial atípico en varias situaciones, porque no solo fue Corea, fueron muchas selecciones fuera de Europa y Sudamérica que llegaron a instancias como cuartos de final. El caso de Senegal, el caso de Estados Unidos, el caso de Turquía, que fue incluso semifinalista. Y fue un mundial que a mí me dejó también una experiencia grata, la experiencia de ir al paralelo 38, la frontera de las dos Coreas. Vivir esa experiencia histórica de estar en un lugar que, Georgina, no le miento, cuando uno está ahí hay una paz celestial, pero uno sabe que van a prender el fuego ahí y puede venirse la Tercera Guerra Mundial. Sí. Aparte de lo que mencionábamos con las acciones sorpresas, que le dio el 5º campeonato a Brasil, sí, que sigue siendo hasta el momento la selección que más veces ha ganado el título. Así es. Bien, sumamos otros 4 años. Esta vez ya no es suelo asiático, sino europeo. Alemania 2006. Bueno, vuelve el Mundial a un país que ya lo había organizado en forma perfecta en el 74 y que ahora también ya lo hace unificado, porque en el 74 todavía estaba dividido y para el 2006 ya no existía la República Democrática, ya era una sola nación, que ya empezó a haber ya mayor demanda de boletos para ir a los partidos y con aquellos estadios llenos. Y ya no vamos a ver nunca eso de que lleguen y le digan, ¿quiere ir a un estadio del Mundial? Téngale, regalo. Eso ya no va a suceder nunca. Lo que yo vi en el 2002, aquí ya no pasaba, porque ya aquí para el 2006 la FIFA dice de que, bueno, van a quedar muchos aficionados sin poder ir a los estadios. Entonces es cuando abre los FIFA Fest. O sea, prácticamente esos escenarios en parques públicos, donde la gente puede ver los partidos, en pantallas gigantes, disfrutar entre amigos, disfrutar entre amigos y todo eso. Entonces, en eso innovó prácticamente lo que fue el Mundial de Alemania 2006. Vámonos entonces del 2006, 4 años después, a 2010. ¿Les suena el 2010? A todos nos suena 2010. Y en Sudáfrica 2010, ¿cómo celebramos esa clasificación después de 28 años los hondureños? ¿No? Sí, definitivamente fue un momento muy especial, porque Honduras también vivía un momento político muy difícil y esto prácticamente fue bálsamo, haber logrado esa clasificación a ese mundial, y yo creo que de alguna u otra manera nos unificó de nuevo a los hondureños. Fue un mundial que para mí también fue especial porque fue mi último mundial en medios. Fue haber vivido la primera clasificación y la vuelta de nuevo a lo que fue este mundial, el primero en territorio africano. Fue un mundial de que, si bien Honduras no repitió la misma actuación de lo que había sido el mundial de 1982, pero por lo menos le dio la alegría a toda una generación de hondureños, porque fueron más de 25 años que no había vivido esa experiencia, y también a los que ya la habíamos vivido, volver a revivir, que fue un mundial muy alegre también, que además nos dio un nuevo campeón, que había sido una selección que había pasado por frustraciones, que tenía una liga muy fuerte, pero que en selecciones no ganaba nada, y a final de cuentas la madre patria España por primera vez ve una Copa del Mundo. Bien, aquí los hondureños nos malacostumbramos, porque si bien hablábamos, la excepción era que clasificáramos al Mundial, porque en España 82 habían hecho la gran gesta y sí, fue espectacular. Luego en el 2010 lo volvimos a vivir, se nos vuelve a repetir la emoción de celebrar una ida a un Mundial en Brasil 2014, pero bien lo decimos, si comparamos toda la historia, las excepciones eran estas. Sí, pero como que prácticamente nos picó ese gusanito, ¿no? Y bueno, fuimos a Sudáfrica y esta vez nos tocó, y en una tierra muy futbolística como lo es Brasil, y fue un mundial que también la actuación en lo futbolístico no fue buena, ¿verdad? Es más, fue la primera actuación en que Honduras terminó sin puntos, pero que tuvo el ingrediente que gritamos por primera vez después de 28 años el grito de gol.
porque en Sudáfrica no lo hubo. Sí. Pero en Brasil, ese gol de Carlos Costa, vi aquella fiesta, aquella Extraños alegría. con extraños se abrazaban y todo. Yo levanté 3 compañeras de trabajo de aquella emoción, una alegría que realmente fue indescriptible, ¿verdad? Porque teníamos ahogado ese grito desde el gol de Tony Lane contra Irlanda del Norte. No habíamos vuelto a saborear lo que era gritar un gol en una Copa del Mundo e irnos en ventaja todavía contra la selección de Ecuador. Lamentablemente, pues eso solo nos duró como 5 minutos, vino el empate ecuatoriano y luego la victoria del equipo que en aquel momento ya entrenaba Reinaldo Rueda, que había entrenado a Honduras en el año 2010. Pero fue un mundial que, si bien siempre mantuvo la alegría característica de Brasil, pero que la selección que haya tenido la derrota más amplia en una Copa del Mundo siendo local, haya sido la selección que más veces ha ganado el título, era impensable. Ese 7-1 en lo que fue el estadio de Belo Horizonte en Minas Gerais, porque esos son los mundiales. Forma parte de una historia mágica. Sí, así como el gol de Götze dejando sin copa a la Argentina de Messi. Exactamente. En ese tiempo extendido. Exactamente, y fue lo que representó el último título alemán y la frustración para Lionel Messi de no ganar por primera vez la Copa del Mundo. Rusia 2018, nos quedamos en el repechaje intercontinental, los hondureños, de querer jugar con este balón que usted tiene en manos, Naúl. Y no solo fue el repechaje intercontinental, 3 partidos que los tuvimos en la mano. Contra Panamá en el Rommel Fernández, contra Estados Unidos en el Olímpico y contra Costa Rica en la Sabana, que se hubiera ganado cualquiera de los 3 partidos y se hubiera ido a este mundial. La historia hubiese sido diferente. Yo creo que fue el primer mundial, aparte de los mundiales como niño y como adolescente, que lo viví más como aficionado, porque en los medios uno lo ve desde otra perspectiva. Trabajando. Sin dejar de llevar siempre la estadística, sin dejar de llevar la historia, pero por así decirlo, con un cierto relajamiento, que tal vez no lo habíamos tenido en los mundiales anteriores. Dio el segundo triunfo a Francia, contra una selección que también había maravillado otra vez, como había pasado en el 98, como fue la selección de Croacia, y fue un mundial también donde yo digo que ahí también volvió a surgir en forma aplastante el dominio europeo. Recordamos que no hubo ningún semifinalista sudamericano. Bien, estamos a punto de vivir Qatar 2022 y ya está actualizada la colección, ¿verdad? Así es, ya la tenemos lista. Está precioso ese balón de Qatar 2022. El Al Rihla realmente está lindísimo. Lindísimo. Y también muy vanguardista. Bastante. Son como pinceladas, muy distinto a lo que hemos estado viendo a lo largo de todo este repaso de la colección de balones. Así es. Y yo creo de que Qatar, si bien va a ser un mundial atípico en varias cosas, que se va a celebrar en otra época del año de lo que había sido, por un lado. Por otro lado también es un mundial que se va a celebrar en un país tan pequeño, del tamaño de un departamento de Honduras, que se puede recorrer en 45 minutos, 1 hora, que uno puede ver al mismo día 2 partidos. Está súper cerca. Cosa que era impensable en otros mundiales, por ejemplo, como en Rusia, como en Brasil, como en Estados Unidos, países tan extensos, pero que aquí sí la gente va a poder tener. Claro, es un mundial que también, al ser a un país tan pequeño, yo me pongo a pensar, y la infraestructura hotelera y todo esto está colapsada, y la gente se tiene que quedar en los alrededores, pero como queda todo tan cerca, van a poder desplazarse. Esa es la ventaja. ¿Cuáles son las 3 o los 3 datos más interesantes que nos deja esta previa del Mundial de Qatar 2022? Es el último mundial de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo. No creo que ninguno de los dos lleguen, no tienen la cantidad suficiente, y no creo de que vayan a marcar la cantidad de goles grande como para poder llegar a ser los máximos goleadores de toda la historia de los mundiales. Bueno, no se ha vuelto a ver un mundial en que haya un goleador como pasó con Just Fontaine en el mundial de Suecia con 13 goles. Lo más cercano que ha habido fue Gerd Müller con 10 goles en México 70, de ahí la media siempre ha estado en 6 goles. Luego también, aparentemente Brasil y Argentina llegan con 2 equipos que esta vez dicen, esta vez sí vamos a volver a ganar el mundial, cualquiera de los dos. Sobre los europeos, que también hemos visto que los europeos, lo vimos durante la última Liga de Naciones de la UEFA,
hay muchos equipos que no están realmente en su nivel, la misma Francia, Inglaterra, España, Alemania, y entonces hay muchas dudas, aunque hay muchos candidatos, pero hay muchas dudas con los equipos de lo que es el viejo continente. Entonces uno se pone a pensar, puede ser que también por eso mismo sea la gran oportunidad para Brasil o para Argentina de ganar el Mundial. Pero ojo, hay un dato muy interesante. Desde que terminó el Mundial de Rusia, Brasil solo ha jugado contra una selección europea, que fue un amistoso contra República Checa. Y Argentina solo ha jugado 3 partidos contra selecciones europeas. Contra Alemania en el 2019, contra Italia en la finalísima y contra una débil Estonia. Sí. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿queremos ver a Argentina y a Brasil ya contra europeos más sólidos? A ver si realmente son los candidatos que se mencionan en este preciso momento. Sí, y otra cosa bien interesante, este es el último mundial con 32 selecciones, recordemos. Sí. El próximo mundial es de 48. Hay mucha gente que dice se va a perder mucha esencia. Sí, la competencia pierde complejidad. Pero fíjese que lo mismo dijeron del mundial de Francia cuando subió a 32, y lo mismo dijeron del mundial de España cuando subió a 24. Y realmente no ha pasado así, porque le doy otro dato también. Antes, en los mundiales anteriores, los partidos por goleadas eran aproximadamente, hubo un mundial, por ejemplo el mundial del 54, que casi el 50% de los partidos fueron goleadas. Y los mundiales posteriores eran de un 20-25% que habían goleadas. De los últimos mundiales para acá, el último mundial no llegó ni al 10% los partidos donde hubo goleadas. Entonces, yo creo que también nos estamos adelantando mucho en querer satanizar el mundial del 2026 con 48 selecciones. Este lapso en el que llegamos a un nuevo mundial, pandemia, restricciones, tantas cosas que este mundial viene a ser ese bálsamo de fiesta futbolera, del deporte pluricultural que nos hace fantasear con que el mundo puede ser un mejor lugar de lo que en realidad está sucediendo. Están muy pendientes de todos sus registros y sus datos. Nahum, gracias por habernos acompañado en esta plática, en este episodio de Mundializate, en donde nos ha regalado esa perspectiva de la historia de los mundiales, desde los datos, un estadígrafo por convicción, un apasionado, un gurú de los micrófonos. Nahum Valladares con nosotros. Ustedes no pueden perderse el próximo episodio. Les traemos el mundial desde todos los ángulos posibles. Gracias, Nahum. Gracias, Georgina. Un placer haber compartido con todos ustedes este viaje mundialista de más de 50 años de la historia de los mundiales.